Chile Radio nos acompaña a esta hora el integrante de la Comisión de Salud del Senado, el senador Francisco Chaguán, aquí en CNN Chile. Bienvenido, senador, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Primero saludar a Sebastián y Carola y por supuesto en un tema en el que estamos en la punta del iceberg, senador, tal como nosotros venimos denunciándolo hace más de 3 años y que hoy día afortunadamente tenemos la atención de la opinión pública, pero recordar que la ley 21.746 fue un proyecto que desempolvé de la Comisión de Salud cuando me tocó presidir la comisión y que establece sanciones penales administrativas y pecuniarias importantes para quien hace uso de licencias médicas falsas o fraudulentas y también al que las otorga, y que se publicó recién este día sábado, recién pasado, Chaguán, este proyecto que logramos sacar adelante. Demos un poco de contexto precisamente para la conversación, porque ayer la Contralora Dorothy Pérez fue al Senado, precisamente a la Comisión de Salud, a exponer algunos detalles de esta investigación que desarrollaron. Primero, ¿qué antecedentes de los que expuso la Contralora le parecen los más relevantes? Bueno, primero, la Contralora ha hecho una labor excepcional en términos de un cruce de datos que yo diría que es muy relevante, que desde el punto de vista de los 25.000 funcionarios públicos que hicieron mal uso de licencias médicas falsas y fraudulentas y que salieron fuera del país. Pero también nosotros les señalamos que esta era tan solo la punta del iceberg. ¿Y por qué es la punta del iceberg? Porque efectivamente hay licencias médicas falsas o fraudulentas entregadas a personas que no salieron fuera del país, que hicieron turismo interno, o personas que tenían doble empleador, o incluso, y yo esto lo he sostenido, y yo todavía no escucho a la Contralora plantearlo, de que personas que estaban privadas de libertad, han recibido licencias médicas falsas o fraudulentas. Me refiero a un funcionario de la Junji. Y este es un tema también que debe establecer finalmente algunas consideraciones. La primera es que había hasta ahora un convenio vigente entre la Suceso y la PDI para los efectos de hacer este cruce de datos, y este cruce jamás se hizo. Por tanto, la Suceso tiene responsabilidad política respecto a este punto. Segundo, que el Ministerio de Hacienda nos denegó los recursos para fortalecer la Contraloría Interna cuando nosotros, durante la discusión de la ley de presupuesto, advertidos por la directora de la CONPIN, que ya había hecho el primer cruce con la Junji, había logrado recuperar 500 millones de pesos por licencias médicas falsas o fraudulentas respecto a personas que habían salido fuera del país. Este tema lo hicimos público en innumerables conferencias de prensa, no tuvimos nunca atención mediática, lo planteamos incluso en la sala del Senado y en la sala de la Comisión de Salud, justamente porque se requerían 2.000 millones de pesos adicionales para fortalecer la Contraloría Interna, para que este cruce que había hecho la CONPIN respecto de la Junji se pudiera extender a todos los restos de los servicios públicos. El ministro de Hacienda denegó los recursos. Segundo tema que es importante, acá debe haber responsabilidad política. Tercer tema. Pero espéreme, déjeme hacerle una pregunta para que sea una conversación. Hace 2 semanas, senador, déjeme hacerle una pregunta para que sea... Senador, déjeme hacerle una pregunta para que sea... muy despacito. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, pero para que tratemos de que sea una conversación, dejamos pendiente el tercer punto, que está súper interesante, y es claro que usted lleva mucho tiempo en este asunto, pero ahora cada uno en el servicio público en el que trabaja se pregunta cuántos casos irregulares hay. Hoy día en la mañana estuvimos con el alcalde Bodanovich de Maipú, hay casos irregulares. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Funcionarios o parlamentarios que hayan hecho uso de licencias de forma irregular o ilegal? O sea, acá yo no tengo el antecedente y escucho muy despacito, pero quiero decirle que, o sea, escucho termo incluso, ¿no? Pero entiendo que me está preguntando por funcionarios del Parlamento. Sí. Todos y cada uno de los funcionarios, no importando la repartición pública y no importando su posición, me refiero acá, todos los funcionarios del Estado deben responder por igual. Y nuestro discurso no cambia desde el punto de vista de aquello. Por tanto, aquel funcionario que esté en esa condición tiene que dar un paso al costado y finalmente tiene que salir del aparato del Estado. Y aunque sea parlamentario... Y se deben recuperar todos y cada uno de los recursos. ¿Y si es parlamentario también? ¿Perdón? Si es parlamentario, ¿también tiene que dar un paso al costado y ser destituido, salir? Es que no sé si tiene algún antecedente, yo no tengo ningún antecedente
del cual usted me esté refiriendo, ¿tiene algún antecedente? No, pero si estuviera conversando con un ministro, le preguntaría también al ministro si compañeros de gabinete tendrían que salir. Claramente yo creo que acá, si una persona está y no tiene una justificación razonable, una persona usó licencia médica falsa para salir del país, obviamente es una defraudación al fisco. Senador, respecto a las medidas que se deben aplicar, ¿cuál cree usted que son los pasos a seguir en las distintas reparticiones y qué tan factible ve que efectivamente se logren sanciones ejemplares y eventualmente la destitución de los funcionarios que están involucrados en esto? O sea, lo primero que tiene que pedirse es una renuncia a todos los funcionarios públicos que hicieron justamente mal uso de licencias médicas falsas o fraudulentas. Eso es lo primero. Porque efectivamente iniciar los sumarios, eso puede demorar demasiado tiempo. Y claramente podrán haber casos como lo que he planteado con la Contralora General de la República de personas que ya estando enfermas se han ido a hacer tratamientos médicos fuera del país, pero según la propia Contralora eso no alcanza ni siquiera el 1 o 2% de los casos. O sea, claramente acá estamos frente a una cultura del abuso y una cultura del abuso que tenemos que terminar. Y en ese contexto acá se requieren sanciones drásticas y duras. Y eso implica pedir la renuncia a todos y cada uno de los funcionarios públicos que han incurrido en acciones como las que se han descrito. Ahora, vuelvo a insistir, este no es todo el aire, estamos viendo simplemente la cúspide. Vuelvo a insistir, hay también falta de fiscalización respecto de licencias médicas prolongadas que hacen efectivamente que personas tengan salud incompatible con los cargos. Claro. Ese es un tema del cual no se ha dicho ni una palabra. Ayer lo esbozó la Contralora General de la República frente a una pregunta que nosotros formuláramos, y acá hay personas que tienen licencias médicas por más de 9 años, o sea, claramente una salud incompatible con el cargo. Claro. Pero también un tema más grave, que también lo planteó la Contralora, dice relación con la ausencia de recuperación de recursos por parte de los servicios públicos, desde el punto de vista de las licencias médicas otorgadas. Y también es un tema muy complejo al cual la Contraloría ha señalado que ha logrado recuperar una cantidad muy importante, muy cuantiosa de recursos respecto a esta materia. 14.000 millones. Senador, hablemos de esta ley que usted dice afortunadamente se aprobó y que tiene que ver con este tema que usted, digamos, rescató, la 21.746. ¿En qué consiste y qué castiga? Perdone. De verdad, Carolina, que no le escucho. No me escucha a mí, pero te escucha a ti. A ver si le transmites tú la pregunta. Senador, ¿qué es lo que castiga esta ley que usted mencionaba? La 21.746. 746. 21.746. ¿Cuáles son las sanciones de la ley 21.746? Sí. ¿Eso me pregunta? Exacto, sí. Sí. Básicamente lo que establece es sanciones, primero, de carácter administrativo, vuelvo a insistir, pecuniario y penal, vale decir. Incluso puede llegar, en caso de reiteración, a privación de libertad, asimilándose básicamente el otorgamiento de licencias médicas falsas o fraudulentas al delito de estafa. Y para quien usa de licencias médicas falsas o fraudulentas, es la misma pena que para el emisor, pero reducida en 2 grados. Por tanto, ciertamente acá hay un tema bastante complejo. Pero si me permite recuperar la conversación inicial, porque yo decía que había personas que tenían que responder. El Colegio Médico vino a la Comisión de Salud hace 2 semanas a reclamar por el rigor con que se estaba empleando fundamentalmente la fiscalización de otorgamiento de licencias médicas falsas, o sea, de otorgamiento de licencias médicas. Eso fue hace 2 semanas. Y por tanto yo espero que la presidenta del Colegio Médico también dé una respuesta respecto finalmente de que no es posible que hace 2 semanas estén reclamando respecto del rigor de la fiscalización y ahora yo espero que tomen medidas drásticas respecto justamente de aquel pequeño grupo de profesionales de la salud que concentra la mayor cantidad, de licencias médicas otorgadas, y como también espero también que se haga la fiscalización que se ha transformado para una verdadera obsesión mía y que logré incorporarla en la mixta de la ley 21.746 respecto a la verdadera industria que hay respecto de otorgamiento de licencias médicas desde el extranjero, con profesionales de la salud que se obtuvieron en la UNACOM, que se volvieron a sus países de origen y que hoy día están emitiendo varias licencias por minuto. Eso habla efectivamente de una verdadera industria que además usted lo puede comprar por internet. Eso me parece que es aberrante.
Y es una industria instalada en el extranjero en la práctica, entonces. Efectivamente. Estoy pensando en lo difícil que es fiscalizar eso. No hay cómo constar que efectivamente la persona fue atendida, no hay cómo constar que efectivamente hubo una consulta médica. Más bien, si usted me dice que hay varias incluso por minuto, emisiones por minuto de esos RUT, yo espero que efectivamente haya una fiscalización muy rigurosa, y es un tema del cual tampoco se ha hablado nada, del cual tampoco se ha hablado ni una palabra. Por eso es la cúspide de un sistema de defraudación al Estado, de una cultura al abuso que tenemos que terminar. Senador Chaguán, ¿qué le parece que ahora las policías y las Fuerzas Armadas vayan a ser investigados por la Contraloría? Absolutamente. Acá nadie se escapa. Tiene que haber una fiscalización respecto de todos los organismos públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones. O sea, acá el abuso no se puede permitir respecto de nadie. Y por tanto es un tema que debe ponerse en el contexto. Bien. Senador, respecto a... ¿Le puedo, Sebastián? ¿Sí? Sebastián, si me permite. Y Carola. Sí, adelante. A ver, lo que nosotros le queremos pedir al Ministerio de Salud, que cumpla la palabra empeñada, que dice relación con una reestructuración completa del sistema de control de licencias médicas. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando al gobierno durante años, desde que asumió el gobierno, y se comprometieron a enviar el proyecto antes del término del mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que una Contraloría externa al Seguro Privado de Salud, ISAPRES, que también cometen abusos porque finalmente son juez y parte y terminan denegando el pago de licencias médicas a personas que están realmente enfermas, o del Seguro Público de Salud, FONASA. Acá tiene que haber un órgano externo y que implica además resolver algunas reformas, por ejemplo, los periodos de carencia. Los periodos de carencia son aquellos primeros días de licencia que no se pagan, y eso que lleva fundamentalmente a que los emisores hagan licencias médicas por más días en los que necesita el trabajador para recuperarse, y finalmente generando un perjuicio al seguro público y al seguro privado de salud. Segundo tema que yo diría que es relevante, dice relación con avanzar vuelvo a insistir, en esta Contraloría que sea externa, justamente para evitar los abusos de las ISAPRES y también finalmente del seguro público. Otro tema es que en el caso de los funcionarios públicos, ellos reciban el pago completo de su remuneración, no esperando finalmente que se genere un control si esa licencia médica fue bien o mal otorgada. Ahí también debería a lo menos haber una revisión. Otro tema que debiera ser revisado dice relación con el pago del 100% de las remuneraciones. Chile es uno de los pocos países en que cuando las personas tienen largas licencias médicas se paga o tiene la tasa de retorno es del 100% de la remuneración. Lo que ocurre en otros países cuando esa se extiende muchísimo tiempo, finalmente va disminuyendo la tasa de retorno. Lo último, lo último, que se nos va el tiempo, pero quería preguntarle respecto a una carta que conocimos esta mañana de los funcionarios del Congreso, de los funcionarios y trabajadores parlamentarios de Chile, quienes han planteado su preocupación por los anuncios que se han hecho respecto a el inicio de un proceso de fiscalización sobre el uso de licencias médicas por parte de los funcionarios y trabajadores de la Cámara. Y en el sector público algunos hablan de una cacería de brujas. ¿Qué dice usted respecto a eso, en particular sobre los funcionarios del Congreso? Yo no he tenido posibilidad porque estaba en Comisión de Salud y he estado en comisiones durante toda la mañana, pero quiero decirle que acá nadie puede efectivamente escapar finalmente al control de la fiscalización. Y yo espero que acá todos los organismos públicos actúen con el mayor rigor, y yo espero que eso ocurra. Bien, senador Chaguán, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Gracias, senador, buenos días. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Que les vaya bien. Nos concentramos en los deportes.